Hello, hello, hello. Estamos. Ahí estamos, ahí estamos. We are Buen el back. título. We are back. Exactamente. Espera un momentico que... Sí, estoy por acá invitando personas a ver. Buenas noches, tardes, Buenas, mañanas, buenas. dependiendo de dónde esté. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, saludando, saludando. ¿Cómo está todo? Estamos de vuelta. Saludos, Saúl. Oye, bueno, gusto conectarnos de nuevo. Vamos a estar ahora reactivando un poco las redes sociales y el canal de Hablando de Finanzas para compartirles información, para empezar a responder muchas preguntas que nos han llegado de mucha gente, sobre todo lo que está pasando hoy en día con la banca en Estados Unidos, la quiebra de los bancos, por ejemplo, con Silicon Valley, cómo nos puede estar afectando eso, cómo puede estar afectando eso el mundo de las cripto, de las inversiones. Vamos a retocar temas que ya hemos visto en el pasado acerca de las inversiones, los diferentes tipos de inversión inmobiliaria, cripto, activos, acciones. Vamos a ir recopilando y compartiendo de nuevo información. Eh, Así que bueno, Carlos, no sé si quieras comentarle un poco a la gente de lo que vamos a estar. Bueno, después de bastantes meses, no he sacado la cuenta, si años, y algunas cuantas canas más, estamos de vuelta. Eh, Sí, sí. la verdad es que hacía falta. Estábamos muy pendientes, personas que también se nos habían acercado a decir, no, ya, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Nos quedamos esperando más videos, más temas, más cosas. Y bueno, Mucha gente siempre hay ansiosa. expectativas. Sí, mucha gente ansiosa. Siempre hay cosas que uno tiene que ir sorteando, ¿no? Pero bueno, volvemos con bastante energía, con ganas de hablar de muchas cosas, como dice Manuel. Vamos a hablar desde la muerte de la princesa Diana hasta el nacimiento del Papa, todo. Vamos a hablar de todo. Aquí, Sí, sí. de todo lo que se atraviesa lo vamos a ver. Em, yo creo que estamos en una situación económica y financieramente hablando a nivel mundial bastante delicada, bastante interesante. Sí, hay muchos riesgos, pero también se pueden sacar muchos provechos. Donde hay Y la crisis idea es siempre hay que oportunidades, brother. claro, claro, no, o sea, el que la sabe tomar, por supuesto, puede, cuando está, como dicen algunos, cuando está el río bañado en sangre, por ahí hay mucha gente que empieza a sacar provecho de eso, ¿no? Y la idea es que Bueno, estas puedes empezar próximas ahí en Río sesiones, Revuelto, ganancia de pescadores, cuando el río suena piedras trae. exactamente, sí, sí, camarones no se duermen Hermanazo, y que los faen chiquitos y bueno, un montón de cosas. saludos, Omar. Pero es muy importante y es bueno que sepan que o sea, vamos a estar por acá, por Instagram, de repente un poco más frecuente de lo que lo hemos hecho en un minuto. Vamos a tener nuestros videos en YouTube con cierta frecuencia, pero queremos estar también un poco más relajados con ustedes, que esto sea un poquito más informal, más conversacional, de repente no tan rígido, porque así entonces nosotros también tenemos soltura, ¿no? De conversar con ustedes en estos live. De repente yo voy a estar voy a estar tocando temas distintos a los de Manuel. Manuel de repente también tiene en algunas fortalezas, puede tocar temas él solo. De repente van a ver videos separados, bien sea en YouTube o en Instagram, dependiendo de Sí, las temáticas. Porque también así como un tema de tiempo, vida, slash trabajo, slash todo el sistema, etcétera. Entonces podemos de esa manera cubrir más temas y estar con ustedes de una manera un poco más frecuente, ¿no? Que es lo que también sí.
muchos de ustedes que querían. Sí, Eso, y la verdad es que lo que queremos es acercarnos a ustedes lo más posible, ajá. eh, empezar a compartir con ustedes Sin información, como generarles dice Carlos. miedo de la cercanía, ¿no? No queremos incomodar a Claro, nadie, por claro. supuesto. No, no, eso es lo bueno de las redes, el que se quiere conectar se conecta y el que no se conecta no se conecta. Y si no lo ven después, ¿no? Claro. Pero no, como dice Carlos, la idea es que retomemos un poco el canal, las redes, para compartirles a ustedes información y sobre todo para que volvamos a retomar este tema de entender qué es lo que ocurre a niveles macroeconómicos, microeconómicos, cómo podemos nosotros protegernos a nuestra pequeña escala de las cosas que están sucediendo en los diferentes países y a nivel global, porque hoy en día la crisis está siendo a nivel global en términos de monetarios, en términos de inversión, en términos financieros, es a nivel global, es en Europa, es en Estados Unidos, es en Latinoamérica, es en Asia, así que no se escapa nadie hoy en día. Bueno, vivimos en un mundo globalizado que está tratando de desglobalizarse extrañamente, pero la idea es que nosotros, a través de nuestra experiencia, a través de lo que aprendemos y lo que manejamos, la información que manejamos en el día a día de todo esto, de las finanzas, de las inversiones, de la economía, ayudarlos a ustedes a entender qué es lo que está sucediendo, cómo pueden prepararse un poco, cómo tomar algunas medidas, cómo poder protegerse un poco en términos financieros, su bolsillo, cómo cuidarlo, cómo invertir o por dónde empezar a invertir. Eh, y creo que ese siempre va a ser nuestro objetivo, ¿no? Compartir con ustedes nuestras experiencias. Y uno de los temas, obviamente, que están en boca en esta semana es el tema de la quiebra de bancos, ¿no? De bancos pequeños, entre comillas, en Estados Unidos y cómo eso nos puede estar afectando a nivel macroeconómico Bueno, global y luego en pequeños, ¿ah? por Pequeños, eso no dije, son entre los, comillas. no son, claro, no son los too big to fail, no son los grandes que Exacto. nunca van a dejar que fallen, pero son bancos importantes que por supuesto Sí, si no toman las medidas necesarias se pueden sí, hacer corridos. lo primero que me gustaría decirles y compartirles un poco es es que hay que saber leer entre líneas o hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hoy en día hay matrices de información que están muy segmentadas, que están muy manipuladas. Uno no se puede dejar llevar por una sola fuente. Carlos y yo decíamos en todos nuestros videos, no nos crean a nosotros, tomen lo que nosotros estamos diciendo Exacto, como una fuente, pero vayan y hagan su propia claro. investigación Do your own research, exacto, el escuchen famoso a otra gente, escuchen a famoso. otros analistas, a otros expertos, a otros especialistas y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Eh, Porque uno no puede hoy quedarse con una sola fuente de información. Eh, y bueno, Carlos y yo nos las pasamos revisando múltiples fuentes de información para comparar la fuente, pero eso es algo que quiero comentarles porque sí es cierto que hay una matriz bien delimitada, bien alineada acerca de lo que es el mundo de las criptomonedas y las están satanizando como si fueran lo peor que existe en este mundo y no es cierto. Ya Carlos y yo les hemos demostrado que las criptos son una tecnología relativamente nueva, moderna, que vino a curar muchos dolores del mundo financiero. De hecho, les recuerdo, Bitcoin nace en el 2008, perdón, en el 2009, justo 2009, después de la sí. crisis financiera del 2008, pues, que explotó y comenzó con el tema de Lehman Brothers, ¿no? De la liquidación de activos en cascada de Lehman Brothers y lo que después se convirtió en la burbuja que explotó en el 2008 y en Estados Unidos y fue el debacle financiero que supuestamente, y aquí empiezo ya a entrar en calor en el tema importante, supuestamente Estados Unidos toma medidas de protección, hace reglamentos, crea organismos públicos
para regular la banca, para que esto no volviera a ocurrir, y la SEC endureció sus medidas, y no sé qué, no sé cuánto, para que esto no vuelva a ocurrir. Y a mí me da mucha risa porque, o sea, me da risa por un lado, me da impotencia por el otro, y también Tragicómica la cuestión. sí, sí, es tragicómica la cosa, ¿verdad que sí? Porque tú escuchas en esta línea mediática que están utilizando, que por donde prendas lo dicen, ¿no? No, de hecho, los bancos que están quebrando en Estados Unidos relacionados con las criptomonedas. No, 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 ningún banco está relacionado con las criptomonedas. Ah, que el Silicon Valley le prestaba plata a empresas que hacían desarrollos en criptoactivos o con tecnología blockchain, es otra cosa totalmente diferente. Pero lo que realmente hace que el banco quiebre es que los mismos reguladores, es decir, la SEC en Estados Unidos, obliga a los bancos a comprar fondos y bonos, perdón, y activos ilíquidos como colateral. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al tú tener un montón de activos que no son fáciles de liquidar, supuestamente como un contrapeso para tú equilibrar tu balanza Que de se ven riesgo, afectados por el aumento de tasas de interés por también, porque supuesto. eso es una Entonces, cosa que están a mí me da demasiada risa cuando a mí me dicen por un lado, no, porque las criptomonedas son macabras, porque han quebrado un montón de gente, porque son inestables, porque son volátiles, porque no están reguladas y hay que regularlas. Bueno, ¿y dónde está la SEC que regula los bancos y permitió que esto volviera a pasar? ¿Por qué los bancos están quebrando si son entidades reguladas? Si hay tanta regulación sí, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2008, ¿por qué está volviendo a ocurrir? ¿Dónde están los organismos reguladores? Entonces, ¿por qué me vas a decir que vas a regular la criptomoneda si cuando están los reguladores también ocurren estas cosas? ¿Qué va a claro. pasar con Pero el ojo que dinero de también, estos? lo- mira, los reguladores hasta cierto punto, por lo que hemos visto, son más reactivos que preventivos en realidad, ¿no? Salen y empiezan a hacer cosas cuando ya está la torta. eh, y no es, yo creo que no es un tema, Manuel, de eliminar la regulación o hacerle el fo a la regulación por completo. Ojo, hasta cierto punto yo también soy antirregulación para muchas cosas, sobre todo en el tema de criptomonedas, pero tampoco puede haber un descontrol, ¿no? Pues tampoco puede haber descontrol. Y aquí, incluso yo estoy diciendo algo que va un poco contradictorio a mi forma de pensar, a mi forma de ser, y ojo que aparte del tema del do your own research, que todos ustedes tienen que hacer su propio research, las personas que nos ven ahora, que nos pueden ver en un futuro, pueden tener también su propia forma de pensar, su propia ideología, su propia forma de ver el mundo, y nosotros aquí respetamos todo, pero por supuesto también tenemos una línea, digamos, como más o menos definida en torno a cómo está establecido el sistema hoy en día. Si bien las regulaciones son necesarias para muchas cosas, y le dan empuje, le dan credibilidad, le dan confianza a muchas personas, a las instituciones y todo, no sirven de nada si son simplemente papel, no sirven de nada si son totalmente reactivas, no sirven de nada si un organismo como la SEC lo único que hace cada vez que ve un banco que está saltándose las normativas, que está usando dinero, o sea, está lavando plata, por ejemplo, de terroristas, de narcotráfico, de lo que sea, simplemente le ponen una multa, esa platita va para el bolsillo de la SEC, que simplemente va para el bolsillo del fisco, del gobierno, y listo, sigue adelante. Entonces, es como, no tiene mucho sentido un regulador de ese estilo, ¿no? Y lo que hace Pero más es bien que es a eso corromper más y voy, dañar a más eso voy. el sistema. ¿Cómo me dicen a Pero mí? debe existir algo, debe Pero, existir a ver, yo estoy de acuerdo, yo no algo, estoy ¿no? Claro. diciendo que las regulaciones son malas, no lo estoy diciendo. Mm, No, no me malinterpretes. No, no son malas las regulaciones. Debe haber un marco regulatorio, un marco legal que ponga ciertas normas, ciertos límites, que permita que haya unas reglas claras del juego. Que eso es lo bello claro. del Bitcoin y de los criptoactivos, que
en su creación ya hay unas reglas claras que son inmutables y que nadie puede modificar en el caso del Bitcoin. Y que todo el mundo está obligado a regirse por esas reglas y que no hay un tercero con ningún poder suficiente para modificarlas. Entonces, cuando tú entras a jugar un juego donde las reglas están 100% claras, donde tú tienes la certeza de que nadie las puede modificar, pero es que nadie las puede modificar, tú vas a jugar un juego seguro, ¿me entiendes? O sea, el que pierde plata con las criptomonedas es porque o no sabe dónde se metió, o porque hizo un mal movimiento, o porque se equivocó. Pero no va a ser porque el Bitcoin se le perdió y lo robaron, o se desapareció, la transacción no se hizo. No, 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 porque esas reglas están, y si tú las conoces y sabes cómo utilizar la plataforma, o sabes cómo utilizar la blockchain, compadre, no hay nada más seguro hoy Claro. en el mundo que eso. Claro, Pero volviendo al tema de es la lo bonito de la regulación, descentralización en por ese supuesto, sentido. por supuesto, pero volviendo Es al tema de bellísimo. de la regulación, Carlos, que es lo que nos atañe un poquito hoy, que es lo que nos han estado preguntando, es cómo tú me vas a venir a decir a mí que hay que regular las criptos porque se fueron de control, porque ahí hay demasiada plata malversada, porque ahí es donde lavan plata los terroristas, porque ahí es donde usan esos recursos para comprar armas y drogas, no sé, que ya está demostrado que es falso, porque hay cómo saber quién hizo qué y dónde. Tú me vas a decir que lo vas a regular es para proteger a la gente. Porque eso es lo que dicen los reguladores, eso es lo que dicen los mal llamados expertos y hacedores de leyes y vamos a proteger al pueblo, siempre con el paternalismo del Estado, ¿no? No, 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 el pueblo no necesita protección, el pueblo lo que necesita son reglas claras y que se cumplan esas reglas. Esa es la única protección que el pueblo realmente necesita. Y volvemos al otro punto. Si ya la SEC, que es el organismo regulador, tiene un set de reglas claras para los bancos, ¿por qué siguen los bancos hoy sobreendeudándose, utilizando el dinero de la gente para sobreapalancarse, comprando activos que no tienen que estar comprando? Hoy en día la gente sigue creyendo, Carlos, y a mí esto me preocupa, realmente me preocupa, porque la gente sigue creyendo que cuando tú depositas tu plata en el banco tiene el 100% de tu dinero. No, bájense de esa nube, Sí. señores. O sea, Bájense de esa nube. El encaje bancario hoy no existe. En Estados Unidos no existe. No existe. O sea, el banco puede agarrar el 100% del dinero que le ponen sus ahorristas, sacarlo, invertirlo en lo que les salga del forro y nadie les puede decir nada. bueno, no el 100, como el 99.9, como el 90 y tanto por ciento. Pero, Pero ¿cómo sí, no, vas a el dinero hacer? no está ahí. Claro, el dinero No está, no no está ahí, por está. eso es que las corridas suceden y por eso es que quiebran los bancos Por eso que con quiebran. rumor. Sí, sí. Pero Este, ahí es donde yo te y, digo, Carlos, que esto está, a mí me parece, yo de verdad, de verdad, de verdad se los digo, yo no soy de los que creen en teorías conspirativas, de verdad que no soy, Carlos me conoce muy bien, sabe que yo odio las teorías conspirativas, pero también vi a un humorista en estos días porque obviamente las redes sociales nos escuchan, ¿no? Y mencioné en estos días que yo no creo en las normas, en las teorías conspirativas, y me llega un video de un humorista diciendo, a mí me parece bien que la gente no crea en las teorías conspirativas, pero en ninguna teoría conspirativa. Y me hizo ay, reflexionar la cosa. Y sí, dije, coño, claro, ¿no? ¿verdad? No puede Hay ser que no. unas menos conspirativas que otras. Exacto, No, sí, a exacto. ver, Entonces, hay muchos temas que rayan en eso. Y ahí es donde también ustedes tienen que definir muy bien investigar, porque nosotros, por todo el research que hacemos y por todo lo que estamos pendientes siempre viendo videos de YouTube, miles de canales y miles de cosas distintas, y porque tenemos tiempo en eso, empezamos ya, tenemos un poquito más de sentido como para ver, oye, ya va, esto me parece raro. Y empezamos a ver como que las costuras, empezamos a ver la costura a las cosas y empezamos a caer en temas que suenan conspirativos, pero es como que, pero mira, ya va, o sea,
Pero Veamos es que, los es que hechos, de los verdad, facts, porque ¿no? fíjate esto, Claro, Carlos, fíjate lo macabro que puede llegar a ser esto si es realmente así como está ocurriendo. Y que siento que haya así, o sea, la información que consigo y que leo me da a pensar que de verdad esto está siendo eh, eh, calculadito, ¿no? Porque claro. si yo soy el regulador, ¿verdad? Y tú eres el banco. Y yo te obligo, Carlos, a que tú tienes que invertir un porcentaje del dinero que tú ahorristas te ponen en el banco en comprar bonos del Estado por protección, para hacer el equilibrio, el contrapeso. Entonces resulta que tú, para poder prestar plata, tienes que tener un porcentaje de la plata que tú vas a prestar en bonos del Estado, ¿no? O del Tesoro, o de los que a ellos se les ocurra en ese minuto poner. Pero resulta que los bonos del Tesoro o los bonos del Estado están atados a los intereses que la Fed dicta, que es el Banco Central. Entonces, si yo soy el Banco Central y estoy en alianza con la SEC, que es el ente regulador, y le digo, oye, ¿por qué no subes un poco la cantidad ¿cómo se llama? De activos que tienes que tener los bancos de bonos del tesoro? Ah, bueno, sí, lo subo. Y después yo como Fed digo, bueno, ahora le voy a subir las tasas de interés, porque hay mucha plata en el mercado, hay mucha plata, plata que imprimió la Fed, plata que imprimió el Banco Central y que Claro. se la entregó a la gente a mansalva, con la peor discrecionalidad que he visto en mi vida, en la pandemia. O sea, ellos mismos crearon la inflación que hoy en día vive Estados Unidos, y como el resto se copió de la formulita, porque todos los bancos centrales de Latinoamérica, de América del Norte y de Europa, lo que hicieron fue imprimir plata a diestra y siniestra en la pandemia para entregarle al pueblo, porque el pueblo estaba necesitado de plata, como si con la plata solucionaran todo. Ahora entonces me suben las tasas de interés para recoger esa cantidad de dinero y bajar la inflación. Pero lo que hicieron fue que ahora la banca no puede pagar los intereses que la misma Fed les está poniendo, y tuvieron que salir a vender los bonos A a vender esos pérdida para bonos a poder pérdida, claro. contrarrestar la liquidación de dinero que necesitaban. Y por eso es que Silicon Valley quiebra. No porque él está ligado a las criptomonedas, quiebra porque tenía un montón de bonos y de activos ilíquidos que tuvo que liquidar en pérdida para poder satisfacer la demanda de sus ahorristas y poder tener cash flow suficiente para moverse. Llega Así un es. momento en que es Ay, demasiado, no tienes el tiempo suficiente para liquidar, además que tus acciones empiezan a bajar de precio y por ojo, el mismo miedo. ojo, ahí hay dos cositas importantes, Manuel. Una, el CEO vendió no sé cuántos millones de dólares en acciones 2 semanas antes del quiebre. Curioso, ¿no? Curioso. 2 semanas Sí. antes del quiebre. Vendió un montón de plata en acciones. Y segundo, uno de los errores que causó la corrida, que causó la bajada en las acciones del banco y que causó todo esto fue también que ellos primero habían anunciado que iban a vender todo este poco de bonos en pérdida porque necesitaban la liquidez. Y segundo, iban a hacer otra movida, o sea, de todo esto iban a hacer algunas movidas que tenían que ver con diluir el capital accionario que tenían para captar más capital. Y eso se salió a la luz pública, eso tenía que haber sido algo confidencial, entre acuerdos y todo eso, o sea, eso es una cuestión que se hace a la interna de una empresa O con sea, sus a ver, accionistas. Y ellos no eso dijeron, salió, el rumor salió, no, pero ojo, el rumor salió y antes de que se pudiera llevar a cabo todo el mecanismo que iban a hacer para poder tener liquidez suficiente, para no caer en ningún tipo de uh-huh. default, etcétera. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que el rumor corre muy, muy rápido. Empiezan los accionistas a tratar de vender también la acción. Empiezan también otros fondos, otros family office, otros A sacar la plata. asesores financieros a decirles a sus clientes, saca la plata de ahí y ponla en otro banco más grande, un JP Morgan, un New York Mellon, Un HSBC, sí. cualquiera de esos que son too big to fail,
que son tan grandes que de repente no va a caer. Y entonces, por supuesto, todo eso causa una bola de nieve que termina afectando y es lo que pone al banco del en riesgo. jaque mate, pues. Claro, pero Todo fíjate esto muy dónde, turbio, ¿no? pero dónde se construye mi teoría conspirativa. O sea, Que hoy en día, a diferencia del 2008, la Fed dijo, no, yo no voy a rescatar a estos bancos pequeños. Yo no los voy a rescatar. A diferencia del 2008, que en el 2008 salieron, imprimieron un montón de plata y rescataron a todo el mundo. No, ahora dijeron, no, yo no voy a rescatar al banco pequeño. Yo lo que voy a hacer es garantizar los fondos de los ahorristas, que están garantizados solo hasta un tope de $250,000. Bueno, hoy en la mañana más de ahí se perdió. O sea, salió por ahí Janet Yellen diciendo, a decir que no, que el Estado iba a reponer todos los fondos. Bueno, yo quiero ver de dónde van a sacar exactamente. la plata para eso. No, Pero después, ¿qué dice la SEC? La SEC dice, no, vamos a congelar todos los activos del banco y vamos a buscar un comprador. ¡Ay, qué lindo! Imagínate que tú, Carlos, yo te digo, Carlos, te tengo un negocio. Tengo este banco en quiebra, cuéntamelo, que cuéntamelo. tiene todos los activos congelados. Vale $1 millón, pero yo te lo voy a vender en 100,000. ¿Me lo compras? Vale, de one. Y yo te estoy respaldando todo el dinero que estaba allá adentro. ¿Me lo compras? Claro que me lo compran. Y eso es lo que están haciendo. ¿Y quién está comprando estos bancos pequeñitos? Los bancos grandes. Sí, Entonces, sí hay un a mí tema me ahí de parece, a mí centralización me muy grande. parece que esto está generando, ellos están encontrando una fórmula para matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, le echan toda la mierda al mundo cripto, porque hoy vi las noticias de la Deutsche Welle, de la DW, y bueno, el título es 6 bancos americanos ligados a las criptomonedas están quebrando. No, los bancos no están ligados a la criptomoneda. Y no están O sea, quebrando por la criptomoneda. hay bancos que están, cuando dicen ligados a la criptomoneda, quiere decir que, de hecho, ni siquiera Silicon Valley era el más expuesto a la criptomoneda, sino era el otro, Silvergate. Uno de los primeros y de los que desde hace mucho tiempo está respaldando empresas que están en el mundo Pero no de la quiebran por blockchain y eso, de la Carlos. criptomoneda. No quiero, pero estoy queriendo decir a qué se refieren ellos con ligados. Cuando tú hablas de que están ligados al mundo de las criptomonedas, quieren decir que eran bancos que prestaban servicios a empresas tecnológicas Sí, de eso lo desarrollo del entendí. blockchain y todo Eso, eso. No es la criptomoneda, como te doy la razón, no es la criptomoneda la que hace que el banco quiebre. pero eso lo entendemos Quiebran es por tú todas y estas yo, jugadas, por Carlos. supuesto. Eso No, lo no, claro, entendemos tú pero y yo. Si el el, tema es si que el, sí están ligados en cierta forma a las criptomonedas porque daban un servicio a este tipo de empresas y son un target del sistema financiero tradicional, son un target de los políticos, son un target de los pero bancos por eso grandes, te pero digo, ¿qué no es queda, la criptomoneda exactamente la que qué hace queda, el qué quiebre. queda para el de a pie que no tiene 7 años como nosotros metidos en el mundo de las criptomonedas, que todavía no lo entiende bien y escucha esta noticia? No, dice ay, sí, las criptomonedas están acabando con la banca. No, no es cierto. O sea, Es un titular no, manipulado. efectivamente, ¿Me entiendes? Mira, efectivamente. por ahí Jorgito pregunta, ¿muchas startups tenían dinero allí en el Silicon Valley Bank y Y Combinator? Sí, sí, Jorge. Sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que más está preocupando porque eh, muchas startups que tenían dinero allí están quebrando porque no tienen ni siquiera liquidez para pagarle salario a sus empleados. De hecho, escuché un análisis al tercer día después de la declaración de quiebra de Silicon Valley, eh, que eran alrededor de 115,000 startups que estaban en riesgo por estos 6 bancos y que si realmente todas esas startups quebraban, o sea, se iban a la quiebra, Estados Unidos iba a retroceder 10 años en términos de productividad y Sí, de avance claro. tecnológico. Porque, ojo, pensemos que estas startups, o sea, más allá de un tema financiero, estamos hablando de empresas que
desarrollan cosas que son el futuro de la civilización. Claro, ¿Sí? que O sea, resuelven son los problemas de la... Sí, potenciadores, claro, son los exacto. potenciadores de la economía, son los que terminan después pagando más, si son startups que hacen algo productivo, que la pegan del techo, que se convierten en Ujú. un unicornio, que generan más trabajo, entonces van a ser generadores de trabajo en un futuro, y si quiebran ahorita, las estás matando el futuro no solo de la empresa en sí, sino de muchísimas personas y de la civilización en general, porque de todas esas startups salen cosas muy interesantes que finalmente solucionan los problemas de la civilización en general. Pero Entonces, más eso es allá del lo que tema yo... financiero, ya hay una cuestión también de, oye, o sea, estamos aquí afectando, o estamos Pero eso es lo que valida viendo lo aún que se más mi afecta teoría, el Carlos, futuro, ¿no? porque estos cara de papa, por decirle como, como le digo Bataglia, voy ¿cómo se llama? A Jerome Powell, para no decirle una grosería, está llevando al precipicio a todas estas entidades que tienen un montón de deuda y que esa deuda se les convirtió en una deuda impagable, súper cara, de la noche a la mañana con esta corrida de aumento de la tasa de interés, que de hecho a final de mes tenían un ajuste de la tasa de interés y mucha gente todavía dice que el tipo la va a aumentar a pesar de que todo el mundo le está diciendo que no, a pesar de que todos los especialistas, de que todos los analistas importantes del mundo financiero le están diciendo que una subida adicional de 0,25, 0,50 puntos para finales de mes llevaría al precipicio a otros bancos, que ya hay una lista, ya está la lista, ya creo que tiene como 28 bancos estatales que ya no tienen cómo pagar el crédito. Mira, la Fed, el gobierno de Estados Unidos, todos los demás gobiernos, todos los bancos centrales, y para llegar hasta el tope rapidito, los dueños del mundo, digamos, o sea, la gente que al fin y al cabo es dueña de la mayoría de las cosas de este sistema, de las empresas, los bancos, el sistema tal cual como está, la gente de la UEF, que va a la UEF, y que son los que finalmente ponen las pautas en el mundo, están jugando un juego bastante delicado, que obviamente es un juego de cómo controlamos el mundillo, ¿ok? En donde tienen que estar equilibrando las cosas y ver a quién dejan morir, a quién no, para ir cada vez un poco más, sumando un poco más de poder, un poco más de control, ¿ok? Que no se les escape de las manos, porque obviamente eso no es muy bueno. Y esto suena muy a teoría conspirativa y antisistema y todo, pero, o sea, vean los facts, investiguen, lean las cosas, está ya simplemente lo que es que indagar un poco más y Claro, tener como eso es lo que está wisdom. pasando, eso es lo que está pasando Y hoy en día. Cuando tú te ves, por ejemplo, los proyectos de las CBDC, que son las Central Bank Digital Coins, que son las monedas digitales de los bancos centrales, eso es para que te dé por escalofrío. supuesto, claro, O claro. sea, cuando Y eso es un tú tema que vamos a lees, ahondar, eso es un tema que vamos a ahondar y que sí, sí, vamos a por hacer supuesto. algo sobre eso para ver en detalle no solamente el tema de las CBDCs, de las monedas estas digitales de los bancos centrales, que una de las cosas es tratar de lanzarlas para acabar con las posibilidades de las criptomonedas descentralizadas que no están en control de los gobiernos, de los políticos. Eh, una cosa es esa, y vamos también a empezar a ver que están las ESG o estas medidas de Ambientalista. environment, sí, environment, sustainability and governance, que son como en pro del ambiente y tal. Y vamos a ver qué cosas tienen por ahí para que vean, se pinta muy bonito, pero de repente cuando te empiezas a ver por detrás hay todo un tema también de control, de pérdida de la privacidad fuerte, 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 fuerte. Y vamos a ver también en estos temas, como él dice, que son como conspirativos, una de las cosas que causó el crash de las criptomonedas últimamente y que han usado mucho de bandera para echarle más tierra al El ambiente de las FTX. criptomonedas y al ambiente de todo el blockchain es el tema de FTX y Alameda, que cuando uno ve los análisis, cuando uno empieza a investigar, cuando uno empieza a ver más a detalle la información,
la gente que estaba ahí, líderes de Era FTX, gente de la comenzaban banca. era gente que por detrás estaban la gente de la banca, estaban políticos, estaban jueces, que tuvieron que echarse a un lado porque tenían conflicto de Bueno, interés. Entonces es el, como, el, el, ya va, ¿quién el está tío detrás del, de esto y por qué? el tío de la novia de Sam Bankman-Fried, que era el CEO de FTX, para los que no saben, FTX era uno de los exchanges más grandes de América para tú cambiar criptomonedas por dinero, ¿no? Para tú hacer el intercambio entre monedas y dinero Sí. fiat, o sea, entre dólar y el dinero común, ¿no? Del país. Y FTX también implosiona, también quiebra, por decirlo de alguna manera, por una mala utilización de los fondos. Y claro, eso lo agarraron como bandera, como dice Carlos, Mm. porque no es una entidad regulada, y ahí fue donde dijeron, hay que regular a las criptomonedas, porque si no dañan al pueblo, porque lo estafan y lo dañan, porque es vulnerable y se aprovechan. Y resulta que la gente que estaba detrás de FTX, el tío de la novia de Sam Bankman-Fried, que era el CEO de FTX, y la novia era la directora de Alameda, la entidad que le prestaba plata a FTX, es uno de los pupilos de la SEC, ¿cómo se llama el de la SEC? Eh, Se me fue, no es Jerome Powell el otro. No, no, no. Ahora En me fin, acuerdo. o sea, sí, del jefe, como el presidente de la sección. Sí, no me acuerdo el nombre, ahora me voy a acordar, pero, o sea, estaban todos relacionados ahí. Entonces, claro, por qué nadie de los entes reguladores fue a fiscalizar? ¿Por qué nadie le dijo, oye, no puede porque Sí. Alameda era una entidad financiera que sí podía estar regulada. FTX no, Mm. pero Alameda sí. ¿Por qué le permitieron utilizar fondos de una empresa de criptomonedas de esa manera, apalancarse de esa manera, comprar activos de esa manera? No, sí, ahí habían ¿Por cosas qué? demasiado sí, turbulentas. O sea, más allá de que los entes reguladores se estaban haciendo la vista gorda con estas empresas, porque se estaban haciendo la vista súper gorda con esto. O sea, no los estaban pescando porque por supuesto había muchos intereses ahí. También se ha hablado de que de ahí, de FTX y de Alameda salía plata para campañas políticas y toda la cuestión. Más allá de eso, también internamente manejaban FTX como una, o sea, peor que una bodega. O sea, yo creo que Gary una bodega de Hensler. una esquina tiene Gary Hensler. Una Gary bodega Hensler es de el cualquier esquina presidente de la tiene SEC. mejor contabilidad y mejor manejo financiero que lo que tenían en FTX, que según los reportes aprobaban préstamos y compras de casas en Dubái con memes en WhatsApp. Una cosa así súper, súper, o sea, Bueno, pero Wall of también Wall quizás Street eso lo hacían así. se Quizás eso lo hacían quedó así, Carlos, loco. también para que no quedaran pruebas, no quedaran No, documentos, que es que lo implicara hacían a gente, etcétera. propósito, por supuesto que lo hacían a propósito, estamos claros, pero el tema está en que ahí tú ves que los conflictos de interés que habían con los reguladores que sabían que este tipo de cosas estaban pasando o si sabían se hacían la vista gorda y no hacían nada cuando de repente otras empresas que sí son legales pero que no están en sus bolsillos o que no están en su poder o su control, entonces ahí sí vamos y lo atacamos y sí le echamos tierra. Sí, sí, O sí. sea, hay muchas cosas que vamos a ir hablando con Conversando. más detalle, que vamos a ir conversando con más detalle porque es muy Sí, interesante no de solo todas esto. maneras les Sí. pedimos a ustedes que nos digan qué les gustaría que conversemos, en qué temas les gustaría que ahondáramos un poco, y qué les preocupa. Vamos a hablar un poco también de cómo protegernos un poco de esto, eh, Mm. cómo hacer algunas pequeñas inversiones de manera inteligente para poder resguardar un poco nuestras finanzas. No es que tampoco vayan corriendo a sacar la plata del banco porque mañana todos los bancos de Claro. Latinoamérica van a quebrar. Bueno, tú, Jorgito, que estás allá en Estados Unidos, mosca donde, mosca donde pone la plata. Eh, exacto, sí, así fue el mercado de valores al principio, fue así, por supuesto. Y yo creo que puede venirse otro cisne negro. Yo creo que es el principio. Si la Fed, si Jerome Powell sigue aumentando la tasa de interés, más bancos van a quebrar, por supuesto, más entidades financieras van a quebrar.
Y eso se puede convertir en una bola de nieve que va a ser muy complejo de tener. Y eso al final lo que va es a acelerar la degradación del dólar como moneda de intercambio mundial. eh, y eso le va a generar muchos beneficios a China para que se posicione mejor. Va a golpear mucho los mercados internacionales. O sea, hay que prepararse, señora, hay que prepararse para lo que se viene, hay que estar muy atentos. Insisto, no es como para que vayan corriendo a comprar 100 latas de atún porque hay que meterse en un búnker, hay que sacar toda la plata no, pero sí hay que tomar ciertas medidas para prepararnos, para en caso de que algo ocurra, puede ser que no ocurra nada y nosotros estamos equivocados. Eh, pero todos los análisis, toda la data que nosotros estamos recopilando nos dice eso, nos dice que para allá vamos. La economía y las finanzas son cíclicas y ya estamos acortando el ciclo y no puede, la bolsa y los mercados financieros tenían 10 años al alza constante, constante, constante y llegó el momento de corregir, ¿no? Y eso es un ciclo económico, entonces hay que prepararse. Como que prepararse no implica no nada más hacer las acciones correctivas en términos de las finanzas de uno, como la compra de activos financieros o el resguardo en los distintos instrumentos, o sea, lo que uno puede literalmente hacer para resguardar la plata, sino también prepararse en términos de entender qué está sucediendo. Y ahí es donde yo digo que vamos a ver también conceptos importantes de la economía. ¿Okay? Ya hace tiempo sacamos algunos videos o sacamos una serie como de 3 videos donde hablamos de la inflación, de lo que será, lo que era el señoreaje, el impuesto inflacionario, cómo funcionaba esta máquina de la economía, pero vamos a traer más conceptos a la mesa para que se entienda bien cómo funciona, cómo es el engranaje de todo esto, por qué suceden las cosas que suceden, que se entiendan con peritas y manzanitas cómo funciona la economía. Y cuando tú te metes con la economía y la tratas de manipular, la tratas de forzar para que funcione como tú quieres, porque tú eres un político o un dueño del mundo y entonces quieres controlar las cosas, entonces te puede salir el tiro por la culata y eso es complicado y te metes ahí juegas con la vida y con la No, yo tranquilidad de creo todos que lo los más demás. importante, Entonces Carlos, ahí es los que conceptos también son... al tú entender cómo funciona todo, al tú entender cómo funciona la economía, al tú entender cómo funcionan los sistemas financieros, al tú entender cómo los gobiernos obtienen el dinero a través de los impuestos, cuando tú entiendes cómo crear empresas para proteger tu patrimonio, para hacerlo crecer, para Empiezas a creer más en las teorías conspirativas. Sí, sí, Exacto. pero también empiezas a vislumbrar No, claro, las claro. cantidad de opciones que tienes para protegerte. ¿Me entiendes? Que eso al final es lo que a No, mí no. me gustaría compartir con la gente. ¿Cómo te puedes proteger un poco? ¿Cómo puedes tú construir algo de patrimonio? ¿Cómo puedes tú salir de alguna deuda o del hoyo económico en el que te encuentres? ¿O cómo poder proyectarte tú, oye, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mi familia? Que cada vez se ve más Se difícil. O ve sea, cuando tú más hablas de, difícil, por de nuestros supuesto. abuelos en los años 70, 60, venga, le dejaban a sus hijos una casa, una finca, un terreno, un apartamento en Margarita. O sea, había patrimonio que dejarle a la siguiente generación. Yo hoy veo con mucho dolor que estas generaciones no tienen capacidad de construir patrimonio, no tienen cómo entregarle a sus futuras generaciones prácticamente nada. Entonces, esto se logra es entendiendo cómo funciona la economía, que no es, créanme, que no es tan peludo como lo hacen ver algunos políticos, algunos especialistas financieros, no es tan peludo. O sea, un mortal como yo, biólogo marino, lo pudo entender en un corto periodo de tiempo, eso sí, poniéndole un poco de cariño, abriendo un poco la mente, pero si yo puedo, cualquiera puede. Cualquiera puede. Claro, Carlos sí estudió esto, sí es Si un mortal economista y como sí yo lo se echó estudió. 5 años y todavía no entiendo un montón de...
Pero Bueno, en eso estamos, no, todos no, los no, días se aprende algo. pero a ver, nosotros no estamos aquí para enseñarles a ser economistas. Nosotros lo que estamos aquí No, es para no, no, compartirles por nuestras supuesto. experiencias. Lo que Y sabemos y, sí, y tratar de exacto. evitar, evitarles de repente errores o tratar de decirles, Algunos bueno, malos mira, ratos. entendimos algunas cosas, claro, entendimos por aquí, por allá, o sea, estas cosas, estas herramientas pueden de repente ahorrarle un tiempito a ustedes Algunos que bueno, trancazos. el tiempo, sí, algunos trancazos que se derivan en tiempo y el tiempo es uno de los recursos más escasos y más valiosos que Sí. tenemos. Entonces, sí. Bueno, gusto compartir esta pantalla contigo, hermano, de nuevo. Sabroso la Gracias. conversa de hoy. A Jorgito, gracias que se quedó ahí hasta el final. A Ibel, eh, Juanpa, ¿quién más se conectó por ahí? Albertico, un Eli, saludo. Robbie también estuvo por ahí, Eh, Nelson, Fran, sí, estuvieron por ahí buenísimo, buenísimo. varias Mucha personas. gente se estuvo por ahí conectada un rato. Bueno, los queremos mucho. Como les dijimos, les vamos a estar compartiendo informaciones por acá y por el canal de YouTube en la medida de lo posible. Y bueno, la idea es hacerlo un poco más dinámico. Escríbanos lo que quieran, pregúntenos lo que quieran. Y si hay algo que no sabemos, bueno, lo investigaremos y trataremos de llevarle la mejor información posible. Que esa es la idea de nosotros a través del canal, ¿no? Entonces, bueno, gusto verlos, los queremos mucho, estamos en contacto, nos Gracias, seguimos viendo por brother. ahí. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, bro. Estamos hablando. Cuídense y nos vemos en la próxima.